¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga grandemente. Lo prometido es deuda y como le habíamos compartido en los videos anteriores, hoy vamos a hablar de la apostasía. Sin duda que la apostasía es un tema que ha producido discordia entre los que piensan que el apóstata nunca fue un creyente, como es el caso del calvinismo, y quienes creemos por las Escrituras que sí, un creyente puede apostatar de su fe. Lo primero que podemos decir que todos estamos de acuerdo de que la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores, y en eso no hay discusión, ya que estamos en un cuerpo mortal que tiene precisamente una inclinación hacia el pecado. La palabra en hebreo, de hecho, para pecado significa errar el blanco. Da la idea de un tirador de flechas que no da precisamente en el blanco. Es interesante que Salmo 127 dice que los hijos son como unas saetas, dice Reina Valera, o flechas en manos de un guerrero. Quiere decir que los hijos necesitan dirección, necesitamos decirles que hay un Dios que los ama. Debemos enseñarles que solo viviendo una vida en Dios encontrarán propósitos y satisfacción. Sin embargo, muchas veces cuando nuestros hijos toman decisiones, porque obviamente no son robots a los que nosotros podemos programar, y, ¿no es cierto? Al contrario, a veces nos traen mucho dolor a nuestro corazón, ¿verdad? Y toman malas decisiones. A veces nuestros hijos nos hacen llorar o nos causan lágrimas. En nuestra vida, Dios también nos da la dirección, y cuando nosotros voluntariamente decidimos vivir una vida fuera de esa voluntad de Dios, entonces estamos errando el blanco. Todos estamos de acuerdo de que Jesús es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, una vez salvo, dice la Biblia que pasamos de muerte a vida eterna. La pregunta es, ¿podemos perder entonces esa vida porque pecamos? Claro que no. La Biblia señala que si pecamos, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, quien intercede por nosotros delante de Dios. Sin embargo, si determinamos perseverar en el pecado, corremos el riesgo de caer en la apostasía. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y luego dice en el capítulo 6, verso 1 y 2 de Romanos, que ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, una cosa es pecar y otra muy diferente, perseverar en el pecado. Y créame que esto puede llevarnos precisamente a la apostasía, ya que tenemos libertad para escoger correr a Jesucristo, nuestro abogado, cuando pecamos, o dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Miremos un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel capítulo 18, verso 24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Hace una pregunta el profeta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esto es precisamente apostasía, es volverse a una vida lejos de Dios. Esto es parecido a las palabras que Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 5, verso 4. De cierto os desligasteis, los que por la ley os
justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo les está advirtiendo que no vuelvan a sus antiguas creencias de creer ser justificados por la ley. Buscando la justificación por obras, ya habían experimentado, de hecho, la gracia otorgada por medio de Jesucristo. Es decir, el creyente puede apartarse de aquello que un día abrazó con todo el corazón. Y eso es lo que la Escritura llama caer de la gracia. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Podemos entonces desviarnos si no mantenemos una relación fuerte y verdadera con Dios y con su palabra. Si no dejamos que el que comenzó en nosotros la buena obra la siga perfeccionando. En el caso de este versículo, una falta de perdón puede llevarnos a caer de la gracia y contaminar a la misma vez a muchos. Podemos caer de la gracia si permanecemos en el pecado y podemos caer en la gracia si nos arrepentimos y decidimos seguir viviendo para Dios. Las Escrituras señalan que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo habrá dos hechos marcadores que debemos reconocer. Para eso me gustaría que leamos segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y escuche lo que dice el texto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este último conocido como el anticristo, quien vendrá a engañar a las personas. La palabra apostasía que aparece en este verso en griego significa darle la espalda, renunciar o abandonar la fe. Esta palabra se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. De hecho, otros sinónimos son retirada, deserción, rebelión o también puede ser abandono. Y la pregunta que nace es: si es posible que un hijo de Dios verdadero pueda llegar algún día a abandonar la fe. El calvinismo enseña que la salvación depende únicamente de Dios, ya que como nosotros estamos muertos en delitos y pecados, no podemos hacer nada, y que como la salvación proviene de Dios, no podría ser arrebatada de ninguna manera. Por tanto, dice el calvinismo, los que apostatan no son creyentes. Pero el término apostasía está relacionado con alguien que abandona y en muchos casos que desconoce su relación con algo anteriormente. Entonces, si el calvinismo tiene razón, sería como decir un divorciado que estuvo soltero. Y yo sé que usted me va a decir: pero eso es ridículo, eso no está bien. Bueno, eso es más o menos lo que entonces el calvinismo dice al señalar que el apóstata no sería un creyente. No tiene sentido, ya que para ser divorciado obviamente debe haber estado casado con anterioridad. Es lo mismo entonces con la apostasía. Nosotros creemos que la iniciativa de salvar al hombre viene solo de Dios. Sin embargo, creemos que el hombre debe reaccionar con fe al llamado para ser salvo. Si nos detenemos a mirar cuidadosamente el texto de la segunda carta tesalonicense, nos daremos cuenta de que Pablo les está hablando a creyentes, a convertidos, y les está alertando de algo que ocurrirá y les ruega que no se dejen mover fácilmente de lo que ellos creían y que era lo que precisamente gobernaba sus pensamientos.
La pregunta aquí es, ¿por qué Pablo rogaría que no cambiaran su manera de pensar respecto a las verdades bíblicas? Bueno, la respuesta es porque eso es posible en la vida de los creyentes. Es más, les dice, no se turben fácilmente por las enseñanzas, no se dejen confundir o no se alarmen. Luego da las fuentes de información falsas. Él habla de espíritus engañadores, palabras vanas y dice, y ni por una carta falsa. Es como si les dijera, sepan discernir y no se dejen engañar. Es por eso que les vuelve a decir, nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué tanta insistencia en que no se dejen engañar si un verdadero creyente no podría perderse? Bueno, porque la verdad es que un creyente sí puede apostatar de su fe y no solo cuando persevera en el pecado, sino también cuando se deja engañar por las falsas doctrinas. Leamos Colosenses capítulo 4, verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Es interesante que el nombre de este creyente está en medio de un reporte de otros creyentes de buen testimonio. Ahora, yo le pregunto, ¿hay dudas aquí en este verso que Demas sea un creyente? Claro que no hay dudas, es un hombre de Dios. Sin embargo, leemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 9 y 10 lo siguiente. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este reporte de Pablo deja en evidencia que Demas no soportó el rigor del llamado y voluntariamente se entregó a la vida más cómoda, a la vida del mundo. Tal vez la alta demanda del evangelio fue mucho para él. No se trata de que este no era salvo, ni mucho menos como diría el calvinismo. Si hubiera sido un no convertido, Pablo lo hubiera dicho. De hecho, vemos en las palabras del apóstol un sentimiento de tristeza al nombrar a Demas. Sin duda, Pablo, está preocupado por su discípulo Timoteo. No quiere que éste deserte, que éste apostate a la fe y abandone el llamado. Y esa es la razón por la que unos versos antes de estas palabras, en los versos 1 en adelante, le dice de la siguiente manera. Escuche, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su mandamiento y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mire lo que añade acá, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La expresión no sufrirán la sana doctrina es igual a no soportarán la sana doctrina y se amontonarán maestros que les hagan cosquillas en los oídos con precisamente las cosas fáciles y cómodas que quieren oír. Estos eran maestros que viajaban de un lado a otro y se mezclaban en las iglesias enseñando a unos a discutir con sutileza y a usar la palabra con tal astucia que hicieran lo peor parecer lo mejor. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Estamos seguros que solo depende de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Nada puede hacernos para salvarnos, ¿no es cierto? Nada podemos hacer nosotros para salvarnos y nada puede arrebatarnos tampoco de su mano. Sin embargo, nosotros de manera voluntaria podemos movernos si dejamos que espíritus engañadores nos seduzcan. Leamos primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen los creyentes, los que han conocido la verdad. Si notamos con atención, Pablo está diciendo que muchos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, arrastrarán a la apostasía por medio de sus falsas enseñanzas a creyentes que han conocido la verdad. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué yo tendría que ponerlo en duda si es el mismo Espíritu Santo quien lo está diciendo? Y es más, Pablo le recomienda que preste atención, con mucho cuidado de dos cosas. Una, de él mismo, y en segundo lugar, de la doctrina. Esto quiere decir la enseñanza. Leamos el verso 16 del mismo capítulo de la carta a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, es decir, la enseñanza. Persiste en ello. ¿En qué? La doctrina, en lo que él ha aprendido. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debe haber entonces una relación entre lo que vivo y lo que creo y lo que enseño. En el caso de Timoteo, debía poner mucha atención en su manera de vivir, debía estar consciente de sus debilidades y mantenerse en una constante relación con Cristo. Y por otro lado, debía poner mucha atención en la enseñanza. Esto involucra lo que cree y lo que enseña. Si creía en la fe verdadera y eso mismo enseñaba, entonces encaminaría en su salvación. O sea, caminaría él en su salvación y encaminaría hacia la salvación a otros. De lo contrario, podía caer en los mismos errores de quienes son mencionados anteriormente. Es más, en el mismo contexto de esta carta, Pablo, en el capítulo 1, versos 18 y 19 de su primera carta, dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Nótelo, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes encargué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí la expresión clave es naufragaron en cuanto a la fe. Esto significa la pérdida o el abandono de la fe cristiana. Por lo tanto, estamos hablando de creyentes, no de incrédulos. Nadie puede naufragar si primero no se adentra en el mar. Es imposible naufragar en la orilla de la playa. Estos son dos hermanos creyentes que se desviaron y abandonaron la fe. Miremos lo que dice de uno de ellos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. Dice Pablo a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. La gangrena provoca muerte en el tejido y en el caso de la iglesia provoca contagio y muerte espiritual en el cuerpo de Cristo, de los cuales, dice Pablo a Timoteo, son Himeneo. Este es el mismo de la primera carta a Timoteo. Y Fileto, aquí se suma de hecho un tercer hermano, que se desviaron, dice Pablo, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Escuchó lo que dije? Trastornan la fe de algunos. Ellos se habían desviado y estaban desviando también a otros. Sin duda que está hablando de creyentes, no son inconversos o que estén medios convertidos o algo semejante. Son creyentes que por malas enseñanzas se desviaron, apostataron a la fe. En el caso de Alejandro, vemos que Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 14, dice así: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Eso es lo que debemos decir en realidad cuando algunos hermanos nos provocan males, ¿no? Por medio de sus acciones. Si bien es cierto, la Biblia no especifica qué males fueron los que provocó este hermano, si encontramos a Pablo advirtiendo a Timoteo que también se cuide de él
y eso lo leemos en el verso siguiente, en el verso 15. Le dice Pablo a Timoteo de este hermano: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí tenemos por lo menos un detalle del mal que provocaba. Y este era el oponerse a las enseñanzas que Pablo junto a Timoteo compartían. Este es uno de los síntomas de alguien que está en apostasía: oponerse a la sana doctrina, atacando al líder e intentar dividir la iglesia por medio de falsas enseñanzas. Es por eso que es muy peligrosa la apostasía en la iglesia. Ahora leamos Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el capítulo 6 de Hebreos, la carta se dirige a los judíos creyentes en Jesucristo y se enfoca en la importancia de la madurez espiritual y la perseverancia en la fe. Preguntamos aquí, ¿está hablando de creyentes o de inconversos? Por supuesto que está hablando de creyentes. Dice que ellos fueron iluminados, es decir, recibieron conocimiento y comprensión espiritual. También dice que gustaron el don celestial. Esto es literalmente que recibieron al Espíritu Santo y sus dones. También dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habitaba en ellos y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto significa que recibieron y apreciaron la palabra de Dios, comprendieron y experimentaron la verdad, disfrutaron de la revelación divina. Y lo último tiene que ver con experimentar la realidad espiritual del reino futuro, tener conciencia de la vida eterna. Todo eso que acabo de decir lo experimenta un creyente, no puede experimentarlo un inconverso. Por eso la apostasía no tiene nada que ver con gente que no ha conocido al Señor. Entonces, el autor aquí está hablando de creyentes. La posibilidad de que estos creyentes vuelvan a convertirse después de la apostasía, de su caída, que es la apostasía, hay un margen muy grande de imposibilidad. Eso es lo que está diciendo el texto. La apostasía está más cerca de la destrucción que del arrepentimiento. Eso es lo que trata de decirnos el autor. Como en los versos 7 y 8 del mismo capítulo, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Wow. De hecho, el capítulo 3 de Hebreos, en el verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le habla a la iglesia, hermano. Le exhorta a que pongan atención de no llenar su corazón de incredulidad y que terminen endureciendo su corazón por causa de la perseverancia en el pecado, ya que esto los puede inevitablemente llevar al abandono de la fe. La expresión importante en este verso es apartarse del Dios vivo. Es decir, voluntariamente podemos escoger vivir una vida sin considerar a Dios, aún después de haberle conocido. La mejor ilustración es el matrimonio. Yo me casé con mi esposa se casó conmigo. Ella es la respuesta que Dios me dio para mi vida. Oré por ella, se la pedí al Señor, llegó, luego nos casamos, pero mi esposa se puede ir cuando ella quiera, aunque tenemos 29 años de casado. Yo también puedo abandonarla cuando se me dé la gana. Sin embargo, tenemos un pacto delante de Dios y eso nos hace permanecer unidos aún cuando hemos tenido muchas diferencias en el transcurso de nuestro matrimonio. Eso hace que, obviamente que no hace, perdón, que por cada discusión que yo tenga me haya separado de ella y luego me vuelva a casar. Yo estoy seguro del pacto que hice con ella, sin embargo tengo la libertad de decidir voluntariamente si permanezco con ella hasta la muerte, que la muerte nos separe. Es igual con Dios.
no significa que cada vez que peco, entonces puedo perder la salvación y luego me arrepiento y vuelvo a tenerla. No, no, no. Sin embargo, la libertad de decidir permanecer con Dios, esto no me obliga a hacerlo. El hecho de que Él tenga un pacto conmigo no me obliga a que yo permanezca en ese pacto. Entonces, el matrimonio es un pacto seguro, pero el divorcio también es una posibilidad, es una opción para quien quiera tomarlo. Miremos lo que dijo Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, verso 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces es una decisión de cada uno de nosotros el permanecer o el abandonar la fe. Leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, nótelo, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿Era Pablo un hijo de Dios? Sí. ¿Era Timoteo un hijo de Dios? Claro que sí. Uno era un apóstol, que era Pablo, y Timoteo era un siervo de Dios encargado de la iglesia de Éfeso, de nombrar pastores y de poner en orden todas las cosas para Dios. Eran dos creyentes hablando, escribiéndole una carta, y le dice, hijo Timoteo, si tú y yo alguna vez negamos al Señor, Él nos negará. Eso nos sirve de advertencia. Sin embargo, dice, pero si somos infieles, eso es lo maravilloso, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Aquí aparecen dos verdades que parecieran contrarias, pero que en realidad son complementarias en la Biblia. Y esas verdades son que quien está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy un hijo, eres una hija de Dios por su gracia y en Jesucristo tienes vida eterna. Amén. Y la otra verdad es que eres llamado a perseverar y a continuar en la fe hasta que Cristo vuelva. El que persevera hasta el fin, ese será salvo o se mostrará quién ha sido salvo realmente. La Biblia es clara. Si le negamos, también nos negará. No necesitamos construir alguna teología sistemática para entender el verso. No debemos hacer ningún otro esfuerzo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y punto, no hay más. No importa cómo alguno quiera interpretarlo. Es lo que dice el texto y no hay más. Así son muchos los que han negado al Señor. Sin embargo, muchos hemos sido infieles al Señor y lo maravilloso es saber que Dios ha permanecido fiel. Esto no lo tomamos de ninguna manera como un argumento para mantenernos en la infidelidad, sino por el contrario, nos recuerda, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La apostasía es una realidad. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan amplia que siempre estará esperándonos para volver. Mientras tengamos vida, podemos volver a nuestra relación con Él. Una vez que nos llega la muerte, no podemos hacer nada. Quiero terminar con esta enseñanza con el versículo, primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que el Señor nos plantea y nos invita. Aún en la firmeza tenemos que estar conscientes que somos débiles y que podemos fallar. Podemos caer, podemos fallar, pero tenemos el perdón de los pecados. Y si alguien me está mirando en este video y tal vez estás lejos, estás apartado, descarriado, dices tú, bueno, no sigas en ese estado. Vuélvete al Señor, que Él es amplio en perdonarte, en tener misericordia. No juegues porque tú crees que tal vez tienes chance, tienes tiempo, tienes juventud, tienes vida. Cuidado, porque no es así. Porque tú no sabes que tal vez ese estilo de vida que hoy llevas descarriado, apartado de Dios, te puede llevar a tal insensibilidad que
termines dándole la espalda al Señor y no te des cuenta cómo caíste en la apostasía. Es tiempo de volver al Señor. Un abrazo. Dios te bendiga grandemente.